Bienvenido a una prueba de la regla de cadena de diferenciación, que es una regla utilizada para encontrar la derivada de una función compuesta. Primero veamos la regla de la cadena usando la notación de función donde la derivada de f de g de x con respecto a x es igual a f' de g de x veces g' de x. A menudo decimos que la derivada de esta función compuesta es igual a la derivada de la función externa evaluada en la función interna multiplicada por la derivada de la función interna donde f es la función externa y g es la función interna. También podríamos expresar la regla de la cadena usando la notación de Leibniz donde si dejamos que y sea igual a f de g de x, entonces dx es igual a ddu veces dux, o en este caso, u sería la función interna, g de x. Entonces, para comenzar nuestra prueba, aplicaremos la definición de límite de la derivada para que la derivada de f de g de x con respecto a x sea igual al límite a medida que h se acerca a 0 de, mirando nuestra definición a continuación, para f de cantidad x más h. En nuestro caso tendríamos f de g de la cantidad x más h y luego menos f de x. Tendríamos menos f de g de x. Y, por supuesto, todo esto se divide por h. Recuerde que obtuvimos h determinando la diferencia de las entradas más internas, así que hagamos una sustitución de h. Reemplacemos h con la cantidad x más h, menos x. Recuerde que h sería la distancia horizontal entre dos puntos en la función f de g de x. Y ahora vamos a crear una fracción equivalente multiplicando esta fracción por una fracción igual a 1. Entonces, para esta prueba, vamos a multiplicar por esta fracción aquí, que es igual a 1, siempre que g de la cantidad x más h no es igual a g de x, de lo contrario tendríamos la forma indeterminada de 0 dividida por 0. Entonces, debido a que estamos multiplicando por 1, esto nos da una fracción equivalente, pero en lugar de encontrar los productos, vamos a utilizar la propiedad conmutativa de la multiplicación, y cambiar el orden de multiplicación en el denominador. Entonces, lo único que cambiará aquí es que observe que g de la cantidad x más h menos g de x ahora es el denominador de la primera fracción, y la cantidad x más h menos x es ahora el denominador de la segunda fracción. Y nuevamente podemos hacer esto porque de la propiedad conmutativa de la multiplicación. Ahora tenemos el límite cuando h se acerca a 0 de un producto porque tenemos un límite de un producto, podemos escribir esto como un producto de dos límites. Entonces aquí tenemos el límite cuando h se acerca a 0 de la primera fracción multiplicado por el límite cuando h se acerca a 0 de la segunda fracción. Ahora llevemos esta línea a la siguiente diapositiva. Echemos un vistazo al segundo límite primero. Observe cómo podríamos simplificar el denominador porque tenemos la cantidad x más h menos x que se simplifica muy bien a h. Y observe en esta forma que deberíamos reconocer. Este es el cociente de diferencia para g de x y, por lo tanto, el límite a medida que h se aproxima a 0 de este cociente de diferencia nos dará g' de x, pero la razón por la que quería escribir el denominador en esta forma es solo para enfatizar. Este es el límite cuando h se acerca a 0 del cambio en la salida dividido por el cambio en las entradas donde aquí tenemos una entrada de la cantidad x más h. Y aquí tenemos una entrada de x, y podemos usar esto para ayudarnos a comprender cómo determinar este primer límite, donde el límite h se aproxima a 0. Este es un cociente de diferencia, pero observe cómo nuestro denominador es g de la cantidad x más h menos g de x, que si miramos el numerador, estas son las entradas en nuestra función f. Aquí tenemos f de g de la cantidad x más h, y aquí tenemos menos f de g de x. Entonces este es el cociente de diferencia para f pero no es el cociente de diferencia para f de x. Es el cociente de diferencia para f de g de x. Y por lo tanto, el límite cuando h se acerca a 0 de este cociente de diferencia no nos da f' de x sino f' de g de x, y luego tenemos veces el límite cuando h se acerca a 0 de este cociente de diferencia para g de x, que nos da g' de x, y por lo tanto tenemos nuestra prueba. La derivada de f de g de x con respecto a x es igual a f' de g de x veces g' de x. Estamos usando la notación de Leibniz. Tendríamos dx igual a ddu veces dx. Espero que hayas encontrado esto útil.